Fíjate algo, el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que es función cuadrática. Ya nosotros hemos visto un adelanto de lo que es función cuadrática, pero aquí vamos a definir algunas variables. Por ejemplo, si yo tengo una función f de x, que depende de a su x al cuadrado más b su x más c. Entonces, automáticamente, ¿cómo yo sé que esto es una función cuadrática? Porque el exponente de mi variable x, su grado es de grado 2. 2. Es su mayor exponente. Si este grado 2 no estuviera, vamos a suponer que yo tengo ahora f de x igual a b su x más c. ¿Qué tipo de función es esta, Franco? Que más No es adelante te voy a enseñar a graficarla. ¿Qué tipo de función? nivel 1, ¿no es algo así, profe? ¿Cómo? De grado 1. Correcto, es de grado 1, pero ¿qué tipo de función? Cuando yo hablo de tipo de función, me Así es refiero cuadrática o exacto, a su cúbica, algo gráfica. así. ¿Qué gráfica sería esa función, la verde? No estoy seguro, profe. Ya, es una función lineal. Vamos a Ah, colocar de verdad, sí. una función lineal. Esto que está aquí es una función Lineal. lineal. Ok. ¿Por qué? Porque es de grado 1. Ahora, si esta es una función lineal, si yo la deseo graficar, ¿qué tipo de función es esta que está aquí? Pero fue una pregunta, ¿y la que Ajá. lleva el 3 adelante es cúbica? No, ¿Cómo esa se es una llama? función cúbica, también se puede graficar, pero es un poco más compleja. Primero Ah, ya, vamos a entonces. entender las funciones básicas. ¿Cuál es la Sí, está función bien. básica? Función lineal y Lineal función y cuadrática. cuadrática. Primero entender esas dos. Entonces, ahorita Ya. vamos a ver lo que es una función cuadrática. Ya. ¿Qué es una función cuadrática? Fácil, tiene esta forma. Es lo primero que tenemos que definir. Un a su x al cuadrado, un b su x más c. Te pregunto, Franco, si ahora yo esa Sí. función cuadrática la cambio y le coloco esto, f de x igual a por x al cuadrado más c. Te hago esta pregunta. ¿Esto sigue siendo una función cuadrática? No. No. ¿Por qué no? Creo que no. No, creo que sí, porque lleva el cuadrado adelante. Y Exactamente. se sobreentiende que es 0. Automáticamente tú me tienes que decir, sí, profesor, es una función cuadrática, porque esa ecuación Sí. es de grado 2. Una ecuación que tenga grado 2 es una función automáticamente cuadrática. Si posee grado 2. Entonces, aunque no tenga la b, aunque b valga 0, automáticamente eso sigue siendo una función cuadrática. Ahora, Ya, pero en una función cuadrática, nosotros tenemos que estudiar qué valores o qué valores son importantes. Por ejemplo, este valor que está aquí es sumamente importante, el valor de A. ¿Por qué? Porque A se va a subdividir en dos valores. Cuando A es mayor a 0 y cuando A es menor a 0. Fíjate algo. Cuando A es menor a 0, yo tengo una función cuadrática cóncava, es decir, una función cuadrática que abre hacia arriba. Y tengo ahora una función convexa, o también le llaman cóncava hacia abajo, es decir, así. También le dicen carita feliz, carita triste. También se es lo pueden hacer así. cuando A es Fíjate, mayor a. cuando A es mayor a 0, vamos a colocarle aquí el nombre, Ya, es cóncava. 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 Cuando A es mayor a 0. Vamos a colocarla aquí. Es cóncava. Eso es lo primero que tenemos que saber. Cuando A es menor a 0, es convexa. Convexa. Lo segundo que tenemos que saber. Ahora, fíjate algo. Nosotros ya hemos aprendido
que viendo la ecuación, automáticamente yo puedo definir, mira, como es de grado 2, es una función cuadrática. Ahora, yo quiero saber si esa función abre hacia arriba o abre hacia abajo, si es cóncava o convexa. Veo el valor de A. Si A es un valor positivo, es cóncava. Si es un valor negativo, es convexa. Por ejemplo, esa figura que tenemos ahí, esa figura es una parábola. Esa figura tiene A mayor Pero a fue una 0. pregunta. Usted dijo que si A es positivo o A es negativo, es convexa o cóncava también, ¿verdad? Correcto, depende del valor de A. Por ejemplo, A es... vamos a Ajá, hacer dos ejemplos pequeñitos aquí. Primer ya. ejemplo, primer ejemplo. Yo tengo esta ecuación. Primera ecuación. Y mi segunda ecuación es esta. Entonces, hay algo que es importante que nosotros aprendamos a obtener, que es los coeficientes de la ecuación cuadrática. Por ejemplo, Ya. fíjate que el término que acompaña la x al cuadrado es el término a. Por ejemplo, en mi ecuación 1, ¿cuánto vale el valor de a, Franco? Para la Menos ecuación. uno. Muy bien. Entonces vamos a colocar a es igual a menos 1. Entonces, si a vale menos 1, ¿esa va a ser una parábola cóncava o convexa? Convexa. Convexa. Muy bien. Ahora, en la ecuación 1, estamos todavía en la ecuación 1. A vale menos 1. ¿Cuánto vale b? ¿Cuánto vale B? 2. 2. Muy bien. ¿Y cuánto vale c? 3. 3. Estos son los coeficientes de mi ecuación cuadrática. Ahora, vamos a estudiar mi ecuación 2. En mi ecuación 2 también vamos a obtener los coeficientes para poder hacer un previo análisis. ¿Cuánto vale A en mi ecuación 2? A vale 2. Muy bien. ¿Cuánto vale B? 3. ¿Y cuánto vale C? 4. Ahora te pregunto, Franco, la ecuación 2, ¿qué tipo de parábola es? ¿Cóncava o convexa? Es cóncava. Cóncava. Muy bien. Entonces, automáticamente, solamente viendo mi ecuación cuadrática o mi función, yo puedo definir el tipo de gráfica. Ya yo solamente viendo esa función, ya yo digo, mira, es una función cuadrática. Y como A, Pero si B vale menos 3, ponte así. esa Igual es no una tiene nada que excelente ver. pregunta. No tiene nada que ver. Nada. Ya. Absolutamente nada. Puede ser negativo C, puede ser negativo B, pero el valor importante es el de A. A es el Ya. que me va a definir si es cóncava o convexa. Fíjate que ya automáticamente, por ejemplo, tú ves la gráfica que tenemos ahí de esa parábola. Automáticamente, ¿qué me puedes decir del valor de A viendo la gráfica, solamente la gráfica? Que el valor de A es positivo. Que el valor de A es positivo. Muy bien. Ahora, te voy a explicar algo que también es bien importante. Necesito borrar lo que está del lado izquierdo. Avísame cuando termines de copiar eso. Sí, Porque sí, sí, ya lo necesito... copié, profe. Ya, voy a borrar eso. Ahora vamos a ver algo que también es importante. Cuando nosotros vamos a hacer una gráfica de una ecuación cuadrática, lo primero que debemos de saber o definir si es cóncava o convexa. Listo, Ajá. tenemos el valor de A, perfecto. Y lo segundo es obtener
obtener los coeficientes. ¿Por qué es importante obtener cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C? Porque una parábola posee un vértice, que puede ser la parte más baja de esa parábola. Por ejemplo, si es cóncava, sería la parte el punto más bajo, ¿cierto? Ajá. Pero si es convexa, sería el punto más alto. Entonces, este vértice lo representan como coordenadas H y K. Este vértice lo representan como H y K. ¿Quién es H? ¿Quién es K? Fácil, la componente en X y la componente en Y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El vértice, yo lo voy a calcular. Va a tener una componente en X y una componente en Y. ¿Quién va a ser mi componente en X? Menos B entre 2 por A. Esa va a ser mi componente en Y. Y mi componente en X. Mi componente en Y, ¿quién va a ser? La función evaluada en menos B entre 2 por A. Entonces, esa simple ecuación me permite de una manera directa de conseguir el vértice de cualquier función cuadrática. Directamente. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo para que se vea más claro aún. Si yo tengo f de x y f de x es menos 2 x al cuadrado más 4x más 2, por ejemplo. Imaginemos que tenemos esta función cuadrática. Entonces, la primera característica, ¿esa parábola es cóncava o convexa, Franco? Convexa. Muy bien. Segunda característica, los coeficientes. ¿Cuánto vale A? Menos 2. Muy bien, menos 2. ¿Cuánto vale B? Más 4. 4, muy bien. ¿Y cuánto vale C? 2. 2. Entonces, al tener los valores de A, B y C, esta que está aquí, ya podemos obtener la componente en X, ¿cierto? Y esta que está aquí es mi componente en Y. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero consigo la de X. X va a ser igual a menos B, sería menos 4, entre 2 por A. ¿Cuánto vale A? Menos 2 2. por menos 2. Entonces te va a quedar menos 4 entre menos 4. Menos 4. ¿Y cuánto es menos 4 entre menos 4? ¿O 1.000.000 entre 1.000.000? 1. 1. Al 1. final X vale 1. Ahora, me están pidiendo la función evaluada en menos B entre 2 por A. ¿Qué significa eso? Sería la función evaluada en ¿cuánto? ¿Cuánto fue que me dio el valor? 1. 1. Sería la función evaluada en 1. Entonces, ¿dónde está la variable x que voy a sustituir? El 1. Me va a quedar menos 2 por 1 al cuadrado más 4 4 por 1. por 1 más 2. Al final, ¿cuánto vale la función evaluada en 1? 4 por 1, 4. 4 más 2, 6. Y 6 menos 2, 4. Menos 2. ¿Cómo que? O sea, te quedaría 4 por 1, 4 más 2, 6. Y 6 menos 2, 4. ¿Por qué todo, profe, por qué todo igual a 4? Ah, pero esa es la respuesta. La Pensé que respuesta, esta sería la respuesta sí. final. Sería 4 más 2, 6, menos 2, 4. Entonces, Sí. fíjate que ya automáticamente tengo mi vértice. Mi vértice en X, ¿cuánto vale mi componente en X? 1. 1. ¿Y cuánto vale mi componente en Y? 4. Entonces, si yo grafico esa parábola, que más adelante te voy a enseñar cómo calcular los cortes en el eje de las X. Entonces, Ya. por ahora lo que quiero que sepa es que mi parábola es cóncava o convexa, la que estamos estudiando. Esta es cóncava. Esta, la que estamos estudiando, es cóncava. Ah, no. Es
Es convexa, perdón. Convexa. Porque Sería tiene una- el negativo adelante. Correcto. La, Entonces sería sí, perdón. así, ¿cierto? Sí. ¿Y cuánto vale mi vértice? Ya lo U- sabemos. Nuestro 1 vértice en vale X. 1 Ajá, en igual. X Y y 4 en 4. Y. Perfecto. Muy bien. Entonces, copia esto, que es sumamente importante. Ya. Fíjate que ya hemos definido dos cosas importantes. Cómo obtener mi parábola para saber si es cóncava o convexa. Cómo obtener su vértice. Y ahora vamos a hacer el estudio, pero primero copia y ahorita lo voy a explicar. Ya. ¿Hay alguna duda de lo que hemos visto ahorita? No. Perfecto. Automáticamente, si el valor de A es 0, automáticamente, si el valor de A es 0, tú no puedes. O sea, automáticamente, si el valor de A es 0, automáticamente eso no es una función cuadrática. Porque te quedaría 0 por x al cuadrado, 0. Al final te quedaría la función verde, peso x más c. Y eso no es una función cuadrática. Recuerda esto, siempre una función cuadrática es aquella que su exponente es de grado 2. 2. La de verde sería una función lineal y su gráfica me va a generar es una recta. Ahorita al terminar de copiar, Ya. me dices un resumen de qué hemos visto hasta los momentos. Ya, copié. Acabé de copiar. Perfecto. Entonces, Franco, de una función cuadrática, esa función cuadrática es la ecuación roja. ¿Por qué? Por ejemplo, esto que está aquí. ¿Por qué es una función cuadrática? Porque, bueno, automáticamente cuando ves el 2 ahí, cuando está el x elevado a la 2, significa que es una función cuadrática. Muy Así bien. no se presente el bx Pero o recuérdate que es más una función cuadrática porque mi mayor exponente tiene que ser 2. 2. Muy bien. Ya. Ahora, de Y esa función cuadrática, ¿qué puedo saber yo? allá, está hablando del a, ¿verdad? Que es el Ah, coeficiente de x al cuadrado. cuando a es positivo, es cóncava, y cuando a es negativo es convexa. O sea, Correcto. automáticamente tienes que verlo por ese lado. Ya. O sea, ya defino el valor de A, veo el valor de A. Ah, mira, ya sé si mi parábola es cóncava y convexa. Perfecto. Sí. ¿Qué otra cosa o qué otra información puedo extraer de esa ecuación? De la roja,
Ujú, de la roja. Que Fíjate la gráfica aquí. Fíjate, ya, vimos su concavidad, vimos si es cóncava o convexa. Ajá, ya vi ya. eso. ¿Y qué otra información que es Ah, importante? ya. Dentro del, si es cóncava o convexa, ¿verdad? Ujú. Ya. Si es cóncava, su vértice tiene que ser negativo. No negativo, perdón. O sea, no, sino Este, el punto mínimo. ajá, el El punto más vértice va bajo. a ser un punto mínimo, Sí, pero si es convexa, no va a ser un punto mínimo, al no, contrario, va a ser un un punto máximo. máximo. Muy bien. Pero no necesariamente tiene que ser negativo, ¿verdad? En cóncava. No, no No. necesariamente negativo. Puede estar en el primer cuadrante una parábola y X va Sí, a ser negativo y Y va a ser positivo. pero ¿Cierto? mayormente lo he visto que es negativo, No, ¿verdad? pero no te guíes por eso. Puede ser Ah, bueno, positivo. Puede ser positivo. ya. Ajá. Ahora, ¿cómo yo calculo ese vértice? ¿Cuál? El vértice de cualquiera. Puede ser cóncavo o Ah, convexo. ya, ¿cómo calculo el vértice? Lo calculo con la fórmula B menos B entre 2 por A. Correcto. Ese es X. Ese es el valor de X. Y, ajá, y Y es la función de menos B entre 2 por A. Excelente. Esa sería la función evaluada en menos 20 Y 2 por después, o sea, con la función solamente reemplazas por el F al número que te salga y lo Ujú. reemplazas por X en la función. Excelente. Es decir, primero consigues el valor de X. ¿Cómo consigues el valor de X? Con los coeficientes de mi función cuadrática. Tengo Sí. B, tengo A. Lo sustituyo. Por ejemplo, en el ejemplo que teníamos, B vale 4 y A vale menos 2. Simplemente Ujú. sustituir, te va a quedar menos 4 entre 2 por A. Entonces te quedaría 2 por A, 2 por menos 4 entre menos 4, 1. Tengo el valor de X. Al obtener el valor de X, ¿cómo consigo a Y? Consigo a Y porque sabemos que Y es la función de... Podría ser la función de X, o sea, Es como una función de Fx, X, como usted pero lo que dijo, pasa es Fx es que igual a Y, ¿verdad? lo que pasa, velo así, esto que está aquí, tú lo puedes ver como f de x, pero el Sí, problema que x, estás diciendo que x vale menos b nos entre B 2 por entre a, 2. ¿sí o no? Mm, Lo tienes al lado, sí, menos 2 por a, entonces por eso es que no es f de x, por eso es que es f evaluado en menos b entre 2 por a. ¿Y eso cuánto te pero dio? podría decirse que es Fx, ¿no? No, pero si tú colocas f de x te puedes confundir. O Ah, sea, ya. tienes que estar claro. Una persona que está clara, tranquilamente lo puede resolver. Pero, si no estás claro qué estás haciendo, es preferible que lo coloques como la función evaluada en menos b entre 2 por a. Porque Ya. cuando tú colocas f de x es una función en general. Esto que está aquí es f de x. Sí, ¿no? Es una Fx es una función función. en general. A Sí, sí, sí. cambio, f evaluado en menos b entre 2 por a, tú estás diciendo, mira, esta es Estamos una hablando en algo función en específico, ¿verdad? específica. Yo quiero que esa función la evalúes en menos b entre 2 por a. Sí. Ya. Ahora, ¿cómo calculaste esa función menos b entre 2 por a que hiciste para calcularlo? La función, Sí. ¿Cómo solamente calculaste reemplazo lo que y? me salió en X, lo Ujú. reemplazo por el X en la función. Perfecto, muy bien. Y al final simplemente nos dio que vale 4. Entonces, ¿qué pudimos obtener de esa parábola? Uno, que es convexa. Y dos, que su vértice, en este caso de su punto máximo, tiene su componente Uno, 1 y 4. Excelente, ajá. Franco. Voy a borrar todo esto, ¿ya? ¿Oíste? Para Sí, bajar. está bien. Ahora, vamos a seguir aquí bajando. Fíjate que aquí tenemos un ejemplo. F de x 0,5x al cuadrado más 0,9x menos 1,2. Automáticamente, ¿cuánto vale A? A vale 0,5. Como es mayor a 0, es una función de parábola cóncava. Cóncava. Abre hacia arriba. Muy bien. Sí. Ahora, fíjate aquí.
nos hablan de, mira, si A es mayor a 0, si A es menor a 0, y nos hablan también de su vértice. La ecuación que practicamos ahorita. Fíjate que aquí hacen un ejemplo. No vamos a intentar nosotros hacer la gráfica. Nosotros, sin ver la respuesta. ¿Te parece? Ya, sí. A ver. Vamos a colocar, voy a anotarla y la vamos a hacer en la pizarra virtual para que se vea mejor. ¿Te parece? Fx igual a menos x al cuadrado, ¿esa? Ujú. Más x más 4. Ya, me voy a Ya. salir de aquí y voy a ahora hacer la pizarra. Ujú. Voy a borrar esto. Ujú. Tenemos como función principal f de x es igual a menos x al cuadrado más x más 4, ¿cierto? Entonces, Sí. fíjate algo. Automáticamente ya yo sé obtener si es cóncava o convexa. ¿Esa parábola es cóncava o convexa? Franco. Convexa. Muy bien. Vamos a colocarlo aquí. Es convexa. Ya lo sé. Es convexa. ¿Por qué? Porque A es menor a 0. Ahora, ¿qué voy a definir? Los coeficientes. ¿Cuánto vale A? A vale menos 1. Vale menos 1. ¿Cuánto vale B? Más 1. 1. ¿Y cuánto vale C? 4. 4. Excelente. Entonces, ya podemos conseguir también su vértice. Pero antes vamos a practicar algo que es interesante. Por ejemplo, este ejercicio se podrá resolver por aspa simple. Se podrá hacer por aspa simple, es decir, f de x. Voy a quitar f de x, no. Vamos a hacer algo más interesante. Esto que está aquí, yo lo puedo subdividir en menos x Creo por que x aspa simple no se puede. menos. O si se... Vamos a intentarlo, a ver. A lo mejor. 4 Acuérdate y que 1 y 2 y 2. 2 se podría hacer 2 y 2, pero no te va a dar. No Te te puede da quedar en 1. el medio. 4 y 4 y 1, Tampoco. Te da 3. tampoco. O Exacto. 5. No te da por ningún lado. Entonces, automáticamente te obliga a utilizar otra ecuación. Si por aspa simple no se puede, ¿qué otra ecuación puedes utilizar, Franco? Hay una fórmula que nosotros la habíamos visto anteriormente, que es Menos 2 por A, ¿eso? No. F sol 20. ¿Te acuerdas la fórmula de la resolvente? Que A x1, menos B. 2, esa, A menos B. menos Más b, menos raíz más menos, de, raíz de quién? de B al cuadrado De b al por A. cuadrado, No, menos menos 4 A más por a 4 por A por por c C entre entre 2 por A. 2 por a. Muy bien. Ahora, Franco, ¿qué voy a hacer? Simplemente sustituir, ¿cierto? Me va a quedar Sí. x1, 2 es igual a menos b. Te va a quedar menos 1 más menos la raíz cuadrada de, ¿cuánto vale b? 1 al 1. cuadrado menos 4 por a, que vale menos 1, por c, que vale 4, entre 2 por a. Te va a quedar 2 por menos 1, ¿cierto? Entonces, esto que está Sí. aquí me quedó, no, está bien, 2 por a. Ahora, voy a simplificar esta expresión. Vamos a hacer otro color. Te va a quedar menos 1 más menos la raíz de 1, menos por menos, más 4 por 4, 16. Entre Un, 2 por ajá. menos 1, menos 2, ¿cierto? Entonces, esto se está Ya. quedando
menos 1 Menos 1 más menos raíz de 17 17 entre entre menos 2. menos 2. Al final esto nos está quedando horrible, ¿cierto? Nos está Sí. dando dos valores. Uf, por ejemplo, vamos a calcular aquí el primer valor. El primer valor de x1 es menos 1 más Raíz de el valor 17 de 17 entre entre 2. menos 2. Y x2 X2 va a ser menos muy 1, parecido, pero ahora menos 1, ¿cuál va a ser la diferencia, Franco? que ponemos el menos. Correcto. Entonces voy a borrar esto para que sea mejor. Un momento. Igual, aquí va a ser menos 1 menos raíz de 17 sobre menos 2. Los dos. Muy bien. Ahora, vamos a hacer una aproximación. X1, vamos a calcular esto, me está dando, vamos a ver, menos 1 más raíz cuadrada de 17 entre menos 2. Eso me da menos 1,56. Menos 1,56. Y x2 nos está dando, vamos a ver, nos está dando 2,56. 2,56. Entonces, copia esto, un momento, Franco, ve copiándolo porque lo necesito borrar Ya. para poder hacer el siguiente paso. Lo voy a colocar en pausa para que no salga. Esperen el video. Espérate. Ajá, fíjate, hasta los momentos que hemos calculado, simplemente hemos calculado los valores donde corta X esa parábola. Ahora, ¿qué necesitamos para poder graficar una parábola? Uno, saber si es cóncava o convexa. Convexa. Como A es menor a 0, ya vimos que es convexa. Ese es convexa, sí. Dos, también necesitamos saber en dónde corta en el eje de las X esa parábola. Ya vimos que tenemos un X1 y tenemos un X2. Ahora, falta un dato importante. ¿Qué otra cosa falta para graficar la parábola? Muy El importante, vértice. el vértice. Vamos a calcular ahora el Vértice. vértice. ¿Cómo calculamos ese vértice? Vamos a verlo. Ah, fácil. Fíjate. ¿Me lo puedes dictar, por favor, Franco? Para Aquí igual el encontrar vértice. X Ajá. es menos B Muy bien. entre 2 por A. Excelente. Menos B entre 2 por A. Y en el eje de las Y, ¿cuál sería? Es F de menos B Menos entre B. 2 por A. Muy bien. Entonces, como ya tenemos A, como ya tenemos B, simplemente hacemos el cálculo directo. Vamos a hacerlo de otro color, azul, para que sea mejor. X es igual a ¿quién? A menos B entre 2 por A, ¿cierto? Entonces voy a Sí. sustituir. ¿Cuánto vale B? Vale 1. 1 entre 2 por A. ¿Cuánto vale A? Menos 1. Menos 1. Entonces, a la final te está quedando menos 1 entre menos 2. Eso a la final es un medio positivo. ¿Cierto? Ahora, en Y sería la función evaluado en menos 1 entre 2. ¿Cierto? Ahora, ¿cuánto vale eso? No sé. Vamos a sustituirlo. ¿En dónde? En mi función principal. Recuérdate que esto es y igual a f de x. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar menos 1 al cuadrado más menos 1/2 más 4. Profe, ¿Cierto? afuera no va un menos también, ¿no se convertiría en más? Claro, claro, tienes toda la razón. Si yo no coloco este menos, está malo ya. Tienes toda la razón, Sí. aquí va un menos. Entonces, la función evaluada en menos 1/2 Medio, sería un medio. igual a menos, ¿cuánto es Ah, menos 1. 1/2 entre 2? ¿No es, no es 1? 1. No, perdón. Lo voy a colocar aquí. ¿Cuánto Es es un menos 1 1 entre entre 2? 4. Exacto.
pero Eso. sería 1 positivo entre 4. Porque te va a quedar menos 1 al cuadrado, es 1. 1, Y 2 al cuadrado, 4. Te quedaría 4. entonces un cuarto, pero con este Pero ¿por menos de qué, profe? afuera. Profe, pero ¿por qué negativo? ¿Por qué no positivo? Si es menos y menos. Ya te voy a enseñar. Vamos a hacerlo paso por paso entonces. Fíjate aquí. Fíjate algo. Esto yo lo puedo subdividir como menos 1 elevado a la 2 entre 2 elevado a la No, 2. profe, pero me refiero a... Sí, sí, sí sé que es el menos un medio, pero acá, no sé, a ver. Ujú. Aquí tiene un menos, aquí adelante. Mire, acá hay un menos, Ya. y aparte te aparece el... Ah, es Es, es un medio que es, sale es, acá. ¿Es un ajá, medio o menos un medio? es un medio, porque te Ah, queda menos con razón, 1 sí, sí, sí. entre menos 2. Pensé que era menos un medio y por eso pensé que No, no, no. Te era queda positivo. menos arriba y menos abajo es positivo. Daría un medio, porque menos Sí, 1 sí, sí, entre me menos confundí, me confundí. Y ahora sí, ahora sí. 2. Sí, está bien, es menos. Ya, perfecto. Entonces, te va a quedar entonces a la final menos Menos un medio. cuarto, Ah, un un cuarto, sí, perdón. cuarto, Sí, porque está elevado a lado. más por menos un Menos, medio, claro, más 4, más 4. más 4. Ahora, Mínimo, como ya tú sabes sacar mínimo, soy un experto. ajá, ¿cuál es el mínimo de 4, 2 y 1? A ver, ¿cuál? El mínimo de 4, 2 y 1, el mínimo con un múltiplo. Sería ¿Cuál? el Tiene que ser un número que sea divisible entre los 3. de ¿Cuál número es 4. divisible? 4 no 4. es. 4, Sí, exactamente. 4. El 4 es divisible entre los 3 números. Entonces, sí, pero perdón, 4. me tonteé un poco. 4 entre 4, 1. Y 1 por menos 1, menos 1. Ajá, 4 entre 2, 2 por menos 1, menos 2. 4 entre 1, 4 por 4, 16. Entonces, esto va a ser pero fue una igual. pregunta. ¿Y cuál sería el máximo común divisor de 4, 2 y 1? El máximo común divisor de 4, 2 y 1. Está fácil. ¿Cuál sería? Por eso le pregunto. ¿Cuál sería el máximo común divisor? Por eso le estoy... Tomo el menor exponente. ¿Cuál Pero, sería? pero ¿no sería 2? 2, exactamente. Ah, ya. Pero fíjate, en este caso está fácil, pero te pueden colocar por ejemplo, si fuera 5, 3, 7, ahí se te complica la cosa. ¿Sí o Ah, no? ¿verdad, no? Sí. Ahí sí te complica la cosa. ¿Y qué tendría que hacer? Por ejemplo, utilizando el método abreviado no te sirve, porque No, ¿verdad? te quedaría uno. Tendría que descomponer todos los tres. De todas formas, si tú Ah, ves, no, pero no me serviría porque son son números primos, impares. son Ajá, son primos. primos. Entonces, si aplicamos la teoría, Mm, ahí estaría complicado. Eso estaría interesante, ese caso. A ver, Sí. déjame anotar esa pregunta, está buena. No se nos había ocurrido, fíjate, de todos los ejercicios que habíamos hecho. Ya. Sí, porque podría venir así. Exacto, podría venir así y es algo válido. Entonces, vamos a tenerlo ahí en la mente. Al terminar este ejercicio, averiguamos eso. ¿Te parece? Ya. Ajá. Simplificamos esto, ¿cierto? 16 menos 3, 13. Va a Ujú. quedar 13 13 entre 4. entre 4. Entonces, No sé. al final nuestro vértice nos generó, ¿cuánto vale en X? Un medio. Un medio. ¿Y cuánto vale en Y?
3 3 entre 4. entre 4. ¿Cuánto es 3 entre 4 aproximadamente, Franco? 3 entre 4 Creo que es aproximadamente. 4,25. No, 3,25. Sí. 3,25. 17 entre 4 nos dio, no, 13. Estamos fallando en algo. Estamos fallando en algo porque no me está dando lo que yo había hecho. Verificamos rápidamente. A vale menos 1. Déjame ver si he anotado, déjame ver algo, si hemos anotado bien la ecuación. Es menos x al cuadrado más x más 4. Sí, está buena. X vale, x nos dio un medio. Profe, ¿estás seguro que ahí es menos 1 entre menos 2? A ver. ¿No sería menos 1 entre 2? Sería menos un medio elevado al cuadrado, menos un medio más 4 ya. Menos un medio elevado al cuadrado, menos un cuarto. Más por menos un medio y 4. Esto está bien. Saco No, mínimo. profe, pero acá, acá, mire. Ya vi el error. Ya vi el error. Ahí. No, el error está aquí, en el mínimo. Mira, Mínimo. este número que está aquí, ¿qué número es? Un 1. 1. Debería ser 4. A ver. 4, no, está bien. Porque 4 entre 4 es 1. Y 1 por menos 1, menos 1. No, está bien. Ah, no, sí, está bien, está bien. 4 entre Menos 2, 2. 2. No, ahí debería ser 4. Ah, no, 2, Ahí no sé si. también está bien. 4 entre 1, 4. Y 4 por 4, 16. Y 16 menos 3 es 13. ¿Dónde está el error? A ver. Ahí donde marqué la flecha no es el error. ¿En dónde? Menos b entre 2 por a. A ver. Menos 1 entre 2 sería. A ver algo. Ahí saldría 1 4, entre menos 2. 1 medio más 4. Pero ese menos no afecta a los dos y se convertirían más abajo. Claro, ya va. Creo que ya vi el error. Fue un error tonto. Porque es la función evaluada. X nos dio un medio. Ya vi el error, Franco. ¿Cuánto No nos es dio 1 X? entre. Es 1 entre 2. Claro. Entonces, esto que está aquí, lo tenemos que sustituir aquí. Y no sé por qué yo coloqué un menos. Aquí no va menos. Por eso yo le preguntaba. Y no va menos. Ya cambia totalmente el ejercicio. ¿Por qué? Porque ahora aquí va a estar menos un cuarto, más un medio, más 4. Entonces aquí está bien. Ah, pero yo también me confundía porque yo le pregunté eso Ajá, y yo pensé que, mire acá, ahí donde puse la flecha, ¿vio? ya. Ahí, como hay un menos, pensé que era. Ah, no está totalmente No. mal. Es la función evaluada en menos 2, menos b entre 2 por a. Y menos b entre 2 por a nos dio un medio. Sí, sí. Entonces yo voy a sustituir es un medio en la función original. Entonces me va a quedar menos un medio al cuadrado, más un medio, más 4. Por Ahora eso sí. yo le pregunté eso, ¿se acuerdan? Sí, pero fue otra, o sea, no fue con respecto a ese menos, fue con respecto a este. ¿Te acuerdas que yo te dije, por qué? Porque da positivo, que tú me preguntaste, y te dije, no, porque separo dos propiedades de potencia y por eso es que me da positivo. Pero con este menos Ah, de sí, aquí sí, sí, adelante, sí, sí. esa fue la pregunta. Pero fíjate que ahora cambia, porque ahora me da 16 más 2, 18. Y 18 menos 1, ¿cuánto es? 17. 18 menos 1, 17. Ahora sí me da lo que me había dado. Ahora sí. Ahora tenemos un vértice de un medio en X y en Y 17 entre 4. Ahora, si nosotros tenemos ya el vértice, fíjate toda la información que Es tenemos. 4.25, ¿verdad? Correcto. 4, déjame ver. 4,25. Es que eso era lo que me había dado. Entonce, copia esto un momento, voy a colocar en pausa y vamos a hacer la gráfica porque querían estudiar conmigo. Y yo no, o sea, yo estaba concentrado en lo mío. Lo mío era aprobar mis materias. Ajá. Fíjate algo, vamos a graficarlo
Bien, voy a colocar mi eje Y y voy a graficar ahora mi eje X. Fíjate, para poder graficar una parábola, ¿cuáles son los pasos? Paso número 1, analizar si es cóncava o convexa. En este caso nos dio que nuestra parábola es convexa. Convexa. Vamos a colocarlo aquí, convexa. Ahora, paso número 2, obtener los coeficientes. Luego de obtener los coeficientes, yo puedo obtener el vértice de mi parábola. En este caso, nuestro vértice nos dio 1/2 y 17 entre 4. 17 entre 4, ¿a cuánto equivale? A 4.25, ¿cierto? Y el 1/2 equivale a 0,5. Ahora, hay dos maneras de obtener los cortes con el eje de las X. Puede ser utilizando el aspa simple o la resolvente. Y como no pudimos hacer el aspa simple, tuvimos que utilizar la resolvente en este ejercicio. Ahora, fíjate algo. Nosotros ya tenemos el vértice, los cortes con el eje de las X. Pero falta algo. Falta conseguir, que falta hacerlo, el corte, pero ahora con el eje de las Y. Corte en Y. ¿Cómo hago para calcular ese corte en Y, Franco? El corte en Y. En Y. Fácil. Simplemente voy a decir si X vale 0, ¿cuánto vale Y? Sustituyo. Yo voy a decir Y es igual ¿a quién? A menos 0 al cuadrado. Ajá. Más 0 más 4. Al final, Y es igual a ¿cuánto? A 4. Entonces, el punto donde la parábola corta en el eje de las Y es en X vale 0 y Y vale 4. 4. Y eso es todo. Entonces, primero que nada, vamos a graficar los cortes. Vamos a suponer que este es menos 1. Significa que este está por aquí, menos 1. No, vamos a colocarle menos. Vamos a colocarle. Espérate. Todavía no. Voy a borrar esto, voy a borrar esto. Vamos a graficar directamente el vértice. El vértice nos dio ¿cuánto? 1/2, que es 0,5. Vamos a hacerlo por aquí. 1/2. 1/2. Y 17 entre 4. Vamos a suponer que está como por aquí. 17 entre 4. Entonces, el vértice de nuestra parábola nos dio aquí. Paralelo, y este es nuestro vértice. Ajá. Vamos a colocarle B. Ahora, nuestro corte en el eje de las X. ¿Cuánto nos dio los cortes? 2.56. Vamos a suponer que aquí está 1. Este es 2. Este es 3. Entonces, 2.56 está como por aquí, ¿cierto? 5, 2.56. Y en el eje de las X, negativos, este es menos 1. Este es menos 2. Y este es menos 1,56. Ahora, nuestra parábola corta también en el punto 0,4. Vamos a suponer que este punto está aquí. Que lo vamos a decir el punto P. Entonces, nuestra parábola, vamos a quitar este punto P. ¿Cuál va a ser? Vamos a graficarla de color azul para que se vea. Va a cortar, viene por aquí, porque nuestra parábola es convexa. Entonces, viene por aquí. Sube, va subiendo, corte en este punto y va subiendo. O sea, ya va subiendo, toca este punto y luego la parábola empieza a decaer. Empieza a decaer y toca el punto menos 2.56. ¿Cierto? Entonces, estos son los puntos claves. Este punto, que es el punto P, este punto, que es el vértice es el punto más alto de la parábola, ¿cierto? Y los cortes, el corte en X y el corte en X2. Entonces, este es mi X1 y este es mi X2. Entonces, ¿qué necesitamos en resumen para graficar una parábola? 1, saber si es cóncava o convexa.
2, saber los cortes en el eje de las X. 3, calcular el vértice. Y 4, calcular el punto donde corta el eje de las Y. ¿Te pareció difícil, Franco? No, profe, lo que no entendí fue que, ¿por qué sacó ese 0,4 al costado? 0,4. No, 0 Ajá. en X y 4 en Y. Sería este punto. Fíjate, el punto P, la parábola pasa por ese punto. En 0, en X vale 0 y en Y vale 4. ¿Está bien? Sería este punto P que está aquí. ¿Y para qué es eso? Para saber, porque la parábola corta en el eje de las Y. Tú necesitas saber específicamente en qué punto corta esa parábola en el eje de las Y. ¿Y cómo encontró eso? Fácil, yo digo, si yo estoy parado aquí en el medio, ¿cuánto vale X? 0. 0. Entonces yo digo, 0 si X vale automáticamente, o 0, sea, si X X vale, automáticamente, ¿cómo? X automáticamente vale 0. Automáticamente vale 0, porque si estoy parado en el eje de las Y, ¿cuánto vale X? Si estoy parado 0. aquí, 0. Entonces, si X vale 0, ¿cuánto vale Y? Sustituyo en la función original. Coloco menos 0 al cuadrado más 0 más 4. Claramente me doy cuenta que Y vale 4. Pero lo puedes identificar antes que grafiques. Claro, tranquilamente. Sí, mira, automáticamente yo veo esta ecuación y yo digo, mira, si X vale 0, Y vale 4. Automático. Ya después que agarres Por el más 4. por el más 4. Porque es que Ese es el, fíjate, te va a quedar menos 0 al cuadrado, ese es 0, más 0, 0, más 4, al final eso me da 4. o sea, el 4 es el que corta. Es el que corta, Pero correcto. no necesariamente es C. En ese caso es C. C es igual a 4, ¿verdad? No, Pero no en cualquier caso va a ser SC, porque para C. cualquier valor, Ah, ya. si X vale 0, siempre te va a dar el valor de C. Ya. Entonces, en Bien. C es donde se corta. El C es donde corta. El C es el valor donde corta en el eje de las Y. Exactamente. Puedes verlo así, de manera general. Ya. Voy a copiar. Ya, voy a colocar en pausa. Empezar a grabar. ¿Sí? Acuérdate que este ejercicio nosotros lo sacamos de la guía y lo íbamos a hacer nosotros. Entonces vamos a comparar este ejercicio con respecto al que hicieron ellos en la guía. ¿Te parece? Sí. Para comparar que nos dio exactamente lo mismo. Voy a dejar de compartir. Voy a compartir ahora con ahí. Ajá. ¿Puedes ver ahí, Franco? Sí. Perfecto. Fíjate, Franco, que nos calculamos el vértice, les dio en X un medio, calcularon en Y, les dio 17 entre 4, lo que nos dio a nosotros. Y fíjate en su gráfica. El punto P, que nos dio 0,4, el vértice, que nos dio 0,5 y 4,25, y los cortes en el eje de las X, nos dio 2, algo, y el otro era menos 1,56, si no me equivoco. Nos dio exactamente así la gráfica. Entonces, date cuenta que te pueden colocar cualquier gráfica, cualquier ecuación cuadrática. Y si tú haces los parámetros del procedimiento que hicimos, puedes graficarlo. Entonces, vamos a continuar. Fíjate que aquí hay otro ejemplo. Ese ejemplo lo puedes practicar de tarea. ¿Cuál? ¿Este mismo? Este mismo, de tarea. Puedes hacerlo. Voy a anotarlo. Graficar, coloca f de x igual a x cuadrado menos 4x. Para que quede como tarea ese ejercicio. Voy a colocar en pausa. Un momento. Voy a Ya. grabar. No, esto no es lo que quiero grabar. Quiero grabar es esto que está aquí. Ajá. Fíjate algo, Franco. Voy a hacer un breve resumen rápidamente. Esta Ok. ecuación que está aquí, f de x, es igual a por x menos h al cuadrado
más K. Esta es otra manera de representar una ecuación cuadrática. Pero, ¿qué información importante puedo extraer de esta función? Este valor de A, porque con este valor de A yo puedo saber si mi parábola es cóncava o convexa. Entonces, ya ese es un valor importante. Ahora, de esa función, ¿qué otra variable me interesa? H y K. ¿Quiénes van a ser H y quiénes van a ser el K? Mi componente en mi vértice. Mi vértice ahora en X, ¿cuánto va a valer? Lo que valga H. Y mi Y, ¿quién va a ser en mi vértice? Lo que valga K. ¿Pero por qué? Lo que pasa es que esa es la fórmula, la forma general. Esa es Ah, la ya, forma sí. general de que ya me permite obtener directamente el valor de H y el valor de K. Por ejemplo, Es como una ley, ya. es una ley, verlo como una ley. Por ejemplo, fíjate aquí, esto que está aquí, yo directamente, yo puedo conseguir el valor del vértice Claro. tranquilamente, sí. ¿Por qué? Si Menos 2. nosotros vemos la fórmula o la forma general, esta H vendría siendo esta H, ¿cierto? Entonces, vértice vale 2.91. Profe, ¿no es menos 2? No, porque mira la fórmula dice X menos H. Ay, menos y menos es más. Exactamente. Entonces, vamos a suponer que ahora en el ejemplo, vamos a colocar uno más difícil. Imagínate que tuviéramos esto, y igual a 0,12 por X más 3.2 más 4. Te pregunto, en este ejemplo, ¿cuánto vale el vértice? Si esta es mi fórmula. Lo que acaba de hacer, 2.91. No. En esta forma general, ¿cuánto En vale esa. mi vértice? Sí. Ya, 3.2, No, ya está malo ahí. 4. No vale 3.2. Menos 3.2 porque Menos tiene... 3.2. Sí, Porque más y menos es menos. yo tengo más. ¿Cómo se genera este más? Porque si yo tengo un menos, es porque tenía un menos 3.2. Entonces, este menos proviene de la forma general, ¿cierto? Pero con Sí. este menos del menos 3.2, menos por menos, más. Entonces, ¿cuánto vale el vértice? Menos 3.2. Ahora, ¿cuánto vale Y? ¿Cuánto vale Y, Franco? Y vale... Esa expresión, En esta 0... expresión, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale Y? Que es K en nuestro caso. Bueno, acá, más 4. Más 4, sería 4. 4, Ahora, 4. muy distinto al otro ejercicio. Ahora, en este ejercicio, ¿cuánto vale H? H, ¿en cuál? ¿En cuál? En el que está rodeado en... Acabo de colocar ahorita ya. aquí, en una Ok. Ese H vale 2.91. 2.91. ¿Y cuánto vale K? Menos 2.31. Exactamente, vale menos 2.31. ¿Por qué? 31. ¿Por qué negativo? Porque más y menos es menos. Exactamente. No, menos y menos es más. Es como que si yo tuviera, ¿Más y menos es menos, profe? perdón, más por menos es menos, tienes razón. Es como que si yo tuviera más menos 2,31. Como que si yo tuviera esto. Entonces, este más lo coloco de la fórmula, ¿cierto? De la forma Sí. general. Y este K, como es negativo, por eso lo tomo como negativo. Entonces, ¿de qué me va a permitir a mí esa forma general nueva? Porque es algo nuevo para ti. Directamente, yo viendo esa forma, yo puedo conseguir el valor de A y con A yo sé si mi parábola es cóncava o convexa.
y también puedo conseguir el vértice de la parábola. Puedo conseguir el valor de X y puedo conseguir el valor de Y. ¿Quién vale X? H. ¿Quién vale Y? K. K. Y ya teniendo el vértice, teniendo el valor de A, ya puedo graficar mi parábola. Claro. Entonces, voy a hacer un print, te voy a pasar esto, para que lo puedo grabar y voy a compartir pantalla. De tarea te va a quedar este ejercicio. Hazlo sin ver la respuesta, anótalo. Y igual a menos 3 por X menos 2 al cuadrado menos 1. Grafica ese ejercicio. Ya, esa es mi tarea. Esa es tu tarea. O sea, tienes dos tareas. Para la forma 1, la parábola creo que era y igual a x cuadrado menos 4x, recuerdo. Y para la forma 2 vas a hacer este ejercicio. Y igual a menos 3 por x menos 2 al cuadrado menos 1. Ya. Ya. ¿Listo? Entonces, lo vas a Sí, hacer. profe, ¿y cómo?